Este programa contiene elementos de lenguaje tipo A, salud tipo A, violencia no aplica, sexo no aplica. Fundación Comunitaria 101.1, la mejor, no se hace responsable por las opiniones emitidas en este programa. Trinchera del Poder Popular, una tribuna alternativa para el protagonismo comunitario, información, opinión y análisis crítico de la realidad local, nacional e internacional, desde una perspectiva única y original, con un estilo ameno y didáctico que te cautivará. Trinchera del Poder Popular, no te la pierdas, lunes, martes y miércoles, de 8 a 10 de la mañana, con Zulika King y Luis Enrique Gabazú, tus amigos de siempre, por la mejor 101.1 FM, señal comunitaria. Trinchera del Poder Popular. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular. Hoy día miércoles 13 de agosto de 2014, cuando son las 8:07 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos, así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio, en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Leonardo Palacios. Y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabazú. El día de hoy abordaremos tres temas que nos parece bien relevante traer al análisis de la opinión pública en este momento. Uno de ellos es unas declaraciones que ofreció el exsecretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez Araque, quien se pronunció sobre el tema de las empresas públicas. Específicamente también mencionó el caso de Sidor y emitió allí una serie de criterios o algún criterio que nos gustaría analizar. De igual manera tenemos el tema relacionado justamente con la empresa Sidor y los acontecimientos que se han venido suscitando en la misma a raíz de unas protestas sindicales o unas manifestaciones del sindicato de trabajadores de Sidor, y bueno, lamentablemente unos hechos de lesiones, de heridos que ha ocurrido allí producto del choque o el encontronazo entre efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y los manifestantes, los trabajadores de esa empresa siderúrgica, la más grande en su género, tengo entendido, de toda Latinoamérica. Y bueno, también tenemos como tema importante que abordar los anuncios del presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en su programa de radio En Contacto con Maduro, donde, bueno, anunció cambios importantes en el manejo de la guerra contra la especulación, el acaparamiento y los precios, la inflación. Hubo cambio de presidente o director de la SUNDE, de la Superintendencia para la Defensa de los Precios Justos y de la Economía. Y bueno, también se refirió allí a unas soluciones bien interesantes que nos gustaría traer a colación y reflexionar el día de hoy con todos ustedes, queridas usuarias y usuarios, porque justamente nosotros hemos venido impulsando esos planteamientos desde acá, desde Trinchera del Poder Popular, desde hace ya bastante tiempo, y nos satisface
que el alto gobierno, el gobierno nacional y específicamente el presidente Nicolás Maduro Moros, digamos, se haya decantado por una solución de ese mismo tipo que nosotros hemos venido sugiriendo. Entonces esos van a ser los 3 temas del día de hoy. Vamos a tratar de ceñirnos a ellos. Y bueno, vamos a comenzar por el último, por los anuncios del presidente Maduro, quien el día de ayer explicó a la opinión pública nacional e internacional que para el combate contra la guerra económica, y ya él lo había adelantado como una de las conclusiones del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, había que incorporar a la Juveche, ¿no? Nosotros acá, en Trinchera del Poder Popular, venimos planteando desde hace bastante tiempo que la única manera de poder combatir la guerra económica es incorporando al Poder Popular organizado. Poder Popular organizado, y que la estructura natural, que además goza de legitimidad porque, digamos, está establecida en las leyes, es una figura que tiene mucha regulación, reglamentación, está bien normada por la legislación vigente, es el caso de los consejos comunales, ¿no? Consejos comunales y todas las estructuras de organización político-territorial del Poder Popular, dígase comunas, federaciones de comunas, ciudades comunales, etcétera, que están allí en las leyes orgánicas del Poder Popular. Y que evidentemente, así como existen los diferentes comités de trabajo de los consejos comunales, está el Comité de Seguridad y Defensa de la Nación, está el Comité de Salud, el Comité de Educación, diferentes comités de trabajo con base en los cuales se estructuran las vocerías de los consejos comunales, pues lo lógico era que allí se estableciese el Comité de Defensa de la Economía en cada consejo comunal. Y como todo el territorio nacional a lo largo y ancho del país cuenta con consejos comunales ya formales, ya adecuados, ya bien establecidos, registrados, etcétera, bueno, pues lo ideal era que se cuadriculara el territorio nacional y que cada cuadro, cada cuadrante, cada segmento territorial específico correspondiente justamente al ámbito territorial de cada consejo comunal, porque ya de hecho el mapa venezolano está cuadriculado o segmentado de esa manera, donde cada consejo comunal le corresponde un ámbito territorial geográfico definido con límites geográficos y cartográficos y todo. Entonces, ese ámbito territorial que le corresponde a un consejo comunal, a una comunidad, pues allí es donde se ejerce la defensa de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que ese consejo comunal, específicamente en su Comité de Defensa de la Economía, bueno, es el llamado a llevar adelante día a día, de manera permanente, continua, sin interrupción, no mediante operativos esporádicos, ¿no? Que no resultan porque por más inspectores que tenga el Estado, y hace un operativo de fiscalización de precios justos, por ejemplo, en un determinado lugar, en una determinada localidad, pues al darse la vuelta a los inspectores, bueno, los comerciantes pagan la multa, esto y lo otro, o cierran la Santa María, pagan su sanción y luego vuelven otra vez a incurrir en lo mismo, incluso hasta peor, porque se cobran con la ciudadanía la posible pérdida que hayan podido tener por estar 2 o 3 días cerrados o por haber recibido la multa que les hubiese correspondido. Y que evidentemente ese sistema no funciona, y no funciona independientemente de la cantidad de inspectores que se tenga, ¿no? Independientemente de la cantidad de inspectores que se tenga. Porque usted puede tener 100.000, 200.000, 500.000 inspectores y, digamos, distribuirlos a lo largo y ancho del territorio nacional, y va a tener el mismo problema a menos que le asigne una porción específica de territorio a un inspector en particular, el cual es responsable de esa porción específica de territorio de manera permanente, ¿no? Entonces, si no se puede hacer algo como eso, lo cual es complejo y además muy costoso por la cantidad de inspectores que habría que emplear, que destinar a eso como empleados públicos, cubriéndole todos sus costos y todo lo que eso implica, ¿no? Y además abultar demasiado el presupuesto de la SUNDE, pues en alternativa tenemos al pueblo organizado, que es el mejor aliado, el mejor ejecutor para esto. Y yo decía que basta que el gobierno nacional haga el llamado para que el pueblo se incorpore a una tarea de este tipo,
para que inmediatamente surjan cualquier cantidad de personas interesados y voluntarios que con muchísimo gusto harían ese trabajo, ¿no? ¿Tenemos una llamada? Ok, vamos a darle cabida. Aló, buenos días, ¿estás al aire? Muy buen día, Luis Enrique, un abrazo, Víctor Fernández. Buenos días, Víctor, bienvenido a Trinchera del Poder Popular, un abrazo, adelante. Gracias, compañero. Mira, la preocupación y ese tema que tienes allí es de todos. Sí. Ahora fíjate lo siguiente, ayer mi persona en representación en vocería del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del que conformamos el Gran Polo Patriótico, acá en el municipio de Zamora, Sí. Nos apersonamos en la Superintendencia de Costos y Precios, que era antiguamente el INDEPAVI. Eso allí en la alcaldía del municipio de Zamora. No, la infraestructura municipal no existe. No existe. No existe. Esto fue en el centro comercial Los Cedros, en horas de la tarde. Ok, allá en Allá Caracas. Nos entrevistamos con la gente de las regiones, que tiene que ver con la región de Zamora, distribuido por el estado Miranda. Ahora Ok, bien, ajá. es importante señalar de que lo que nos informaron fue de que el organismo está sufriendo ahorita un cambio, por una transformación, está en un proceso de liquidación, la liquidación de lo que era el antiguo INDEPAVI y el proceso de transformación a la Superintendencia de Costos y Precios. Correcto. Y resulta de que se han hecho algunas gestiones a nivel municipal. Se le solicitó, ellos dicen de que le solicitaron a la primera autoridad, a la alcaldesa Thais Oquendo, un informe y un local para ellos montar la infraestructura municipal. Correcto. Eso hay que retomarlo porque se quedó ahí en el congelador. Me imagino que, bueno, tantas responsabilidades y tantas cosas han dejado que esto haya ido como durmiendo un poco. Pero tenemos que retomar esto y eso tenemos que retomarlo, como tú lo dices, desde el poder comunal y todo esto, porque eso lo estuvimos discutiendo ayer en esa reunión. Sí. Ahora es muy importante esto, y porque esto se puede transformar en una trifulca colectiva entre la gente y la gente que está especulando y ese tipo de cosas. Eso es correcto. Entonces vamos a retomar, te voy a llamar pues posteriormente y vamos a ver cómo retomamos esto y encaminamos a la gente a que de verdad y solicitamos el apoyo de la alcaldesa para que la cesión de estos espacios para que se conforme la infraestructura municipal de la Superintendencia de Costos y Precios. Magnífico, Víctor, gracias por tu intervención y por suministrarnos esa información tan interesante, que además está muy sobre el tapete de lo que estamos padeciendo y de lo que estamos analizando. Y lo que Víctor menciona, que esto tiene que ser de una manera bien organizada, porque realmente se presta mucho a que surjan conflictos, incluso se desate violencia. Ese es, digamos, el gran riesgo que se corre. Nosotros en lo personal, Zulica King y mi persona, en nuestro carácter de Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza y como, digamos, haciendo las investigaciones periodísticas, pues, para este programa Trinchera del Poder Popular, ya tuvimos un caso y el primer intento que hicimos en una carnicería de acá de la zona, por exigir el cobro, o sea, que pedir el producto, en este caso carne de primera, y luego exigir en la caja que uno no va a pagar más de lo que está establecido como precio justo, que hasta donde poseemos la información pública, notoria y comunicacional por el propio comandante de la Defensa de la Economía, quien salió semanas atrás por la televisión haciendo una inspección una intervención en una carnicería e indicó que de acuerdo a los convenios de la mesa de diálogo de paz económica entre el gobierno y los sectores de la economía, se llegó a un acuerdo con la Asociación Nacional de Ganaderos que el precio que se iba a establecer para la carne de primera, precio justo, era de 90 bolívares por kilo y la carne de segunda 75 bolívares por kilo. Eso es una información pública, notoria y comunicacional, y no la está dando cualquier hijo de vecina, la da el propio, digamos, comandante o jefe o directivo del órgano encargado de la defensa de la economía en este país. Con base en esa información, además, si nos vamos a la ley exactamente o estricta, en la Gaceta Oficial aún permanece vigente la disposición legal que en este país regula el precio de la carne
de vacuno y la establece, creo que en 29 bolívares el kilo, ¿no? Si nos vamos a la ley, que ya tiene un desfase, por supuesto, de casi 2 años esa gaceta. Así que armado con eso y armado con nuestra ley, la ley orgánica de precios y costos justos, bueno, nos dirigimos a la carnicería y ahí pues tuvimos ese encontronazo porque la persona pues se puso agresiva, se puso violenta, tanto el encargado como el dueño del negocio. Incluso tuvo la desfachatez de seguirme en mi vehículo hasta otro sitio, otro comercio donde yo me paré a comprar allí pan y otras cosas, una panadería, y me increpó allí públicamente delante de testigos y todo, amenazándome, invitándome a los golpes, pues a que no fuéramos a las manos, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente insólita. Y el hombre está en total y absoluto desacato. En esa carnicería, bueno, simplemente él dice, no, ese es el precio que yo cobro y ya. Y haga lo que le dé la gana. Y entonces, bueno, una actitud bastante violenta. Eso es lo que puede motivar, eso nosotros porque somos personas muy conscientes y sabemos qué es lo que están buscando justamente que haya ese tipo se genere ese tipo de violencia para generar desestabilización acá en el país. Pero nosotros no caímos en esa trampa, sino que acudimos, como es correcto, a las instancias judiciales correspondientes. Primero la Policía Municipal de Zamora, quien se apersonó muy diligentemente allí en el sitio, observó todo y bueno, se levantaron los informes que hubo que levantar. Y luego nos dirigimos a la Fiscalía Quinta Municipal, que ahora está establecida acá en el municipio de Zamora y en Villa Heroica. Formulamos pues formalmente la denuncia y consignamos todos los recaudos, todas las pruebas, la factura, la etiqueta que le colocan a la carne, por violación de la ley de costos y precios justos, además por amenazas y agresiones pues delante de testigos que se hizo con mi persona, y también por supuesto una serie de recaudos que la persona cuando fue la policía pues consignó, una serie de recaudos de documentos donde hay dos mayoristas de carne, distribuidores de carne, uno ubicado en Los Teques y otro en Los Andes, que supuestamente son los que le venden la carne a él, y los precios a los que se lo están vendiendo, donde observamos, por ejemplo, que solamente en 60 días, en 2 meses, la carne que supuestamente le están vendiendo a él se la pusieron desde 48 bolívares por kilo hasta 115 bolívares por kilo solamente en 2 meses, ¿no? Eso se está investigando, ahí están las averiguaciones. Y bueno, se está organizando todo un operativo, todo un procedimiento para abordar eso, atacar eso con diferentes organismos acá en el municipio. Pero sí existe un gran vacío por parte de la Superintendencia de Defensa de los Precios Justos, que realmente pues se revela prácticamente inexistente acá en el municipio Zamora, del Estado Bolivariano de Miranda. No sabemos cómo es la situación en Plaza, pero suponemos que es similar por lo que ya Víctor nos está explicando, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía que el presidente Maduro, pues ayer se pronunció sobre eso y dijo que iba a incorporar a la JVC en carácter de inspectores, ¿no? Así como nosotros habíamos venido sugiriendo que fuesen los consejos comunales a través de los comités de defensa de la economía. Y entonces que a cada comité de estos pues se le asigne una porción del territorio que le corresponde a su ámbito territorial. Y por ejemplo, si allí hay 100 comercios, bueno, pues y hay 10 voceros en ese comité de trabajo del Consejo Comunal, pues a cada vocero le tocan 10 comercios, ¿ok? Y ya está, y ya se sabe cuál es el vocero responsable de cada comercio de ese ámbito territorial, responsable de visitarlo, inspeccionarlo permanentemente, cotidianamente, porque a diferencia de un inspector empleado público que va de vez en cuando, hace un operativo y luego tiene que ir a otra parte, el ciudadano que vive allí en su ámbito territorial, que hace vida allí, que coexiste con ese comercio, que compra en ese comercio, que es consumidor habitual de ese comercio, pues es la persona idónea para cada vez que vaya a ese comercio a comprar, diariamente, interdiariamente, semanalmente, pues aprovecha de hacer la inspección, ve los precios, ve cómo está todo, solicita facturas de quiénes han sido los proveedores, por qué subiste el precio, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero para esto, decíamos nosotros acá en Trinchera, para esto se requiere darle cualidad o potestades, facultades legales a los voceros de esos comités, de los consejos comunales, para que hagan esa labor. ¿Por qué?
porque si uno va como ciudadano común y corriente, pues suceden estos encontronazos terribles y hay riesgo de que se desate la violencia. Entonces, pero si uno va con una credencial, con una cualidad, con una potestad legal que a uno, más allá de ciudadano, le diga, esta es una persona facultada, certificada por la Superintendencia de Defensa de la Economía para efectuar esta labor de inspección, de solicitud de facturas, de solicitud de registro, ¿okay? de petición de explicaciones, pues la persona, el comerciante no puede negarse porque ya sería un desacato a la autoridad representada, en este caso en el vocero, que está haciendo ese rol. Bueno, pues el planteamiento que hizo el presidente Maduro, no sabemos si es algo exactamente como esto, que sería, digamos, el mecanismo ideal de acuerdo a nuestro criterio, sino en lugar de incorporar a los consejos comunales, incorporar a las VC, que sean las VC las que hagan este trabajo. Ahora, esto va a tener algunas implicaciones, sobre todo por el hecho de que la VC es una entidad política, ¿no? Política partidista, una parcialidad política dentro de la sociedad venezolana. Por eso nosotros sugeríamos que fuera con los consejos comunales, que no hay parcialidad política en un consejo comunal. Entonces eso tiene sus bemoles, porque si es el consejo comunal, entonces es posible que allí el consejo comunal, los voceros sean de oposición y entonces no hagan bien el trabajo de defensa de la economía, o puede ser que, si es el caso de la VC, entonces los comerciantes que puedan no simpatizar con esa posición política pueden decir, bueno, pero ¿qué hacen este partido político viniéndome a pedir libros a mí, viniéndome a pedir facturas a mí, etcétera? Puede haber también allí conflicto e incluso connotaciones legales de cómo fundamentar que una parcialidad política partidista pueda ejercer labores de inspección que son generales para toda la población. Por eso, allí yo creo que debería revisarse, analizarse, y la recomendación sería darles esas facultades a los consejos comunales, independientemente, porque si resulta que los voceros son de oposición en un momento dado y simpatizan con los comerciantes y no quieren hacer el trabajo de inspección, bueno, igualmente la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas pues se va a dar cuenta de esto y puede revocar en cualquier momento el mandato de estos voceros y nombrar nuevos voceros que sí hagan ese trabajo, porque en definitiva la cuestión de la inflación y la cuestión del abuso en los precios y todo eso afecta a todos por igual, a toda la ciudadanía, independientemente de su preferencia política. Bueno, queridas usuarias y usuarios, hemos llegado al primer corte del programa. Vamos a identificar la emisora y a la vuelta continuamos con este tema y con los otros dos temas que ya les comentaba. No se retiren, gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. De vuelta, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Bien, entonces les comentábamos sobre esa intervención del presidente Maduro el día de ayer en su programa En Contacto con Maduro, su programa de radio, donde señaló que incluso, bueno, ya nombró a un nuevo superintendente de precios justos, que ahora es el diputado Andrés Eloy Méndez. Era el amigo Dante Rivas, y ya fue desplazado Dante Rivas, destituido, y ha sido reemplazado, sustituido por Andrés Eloy Méndez, quien fue el diputado que desmanteló e hizo pública ante la opinión nacional e internacional la mafia, la red en el caso, en la época de las guarimbas, que esa red que se encargó de traer armamento, de fabricar municiones, de fabricar miras telescópicas, fabricar armas, ilegalmente desmanteló o denunció la existencia de una armería en la casa de los padres de una conocida actriz venezolana. Y bueno, toda esa red mafiosa, donde él hizo esa investigación, por supuesto, conjuntamente con los organismos de inteligencia del Estado, pero se le vio como una persona bien comprometida o bien capacitada, bien competente
para la investigación y el desmantelamiento de estas redes, de mafias, bueno, justamente lo que se necesita en el caso de la defensa de la economía y de los precios justos, que no son más que eso, un conjunto de redes, de mafias, de cadenas delincuenciales que disfrazados de empresarios, mal disfrazados de empresarios, porque un empresario como empresario no es ningún mafioso, es una persona que trabaja, es una persona que produce, es una persona honrada, pero estos que se encargan del control, de la distribución de los bienes en la economía nacional, pues van conformando cadenas, roscas, mafias, que se convierten en organizaciones, prácticamente crimen organizado, literalmente crimen organizado. Entonces una persona que tiene experiencia investigando crimen organizado, como lo ha demostrado el diputado Andrés Eloy Méndez, hoy ya recién nombrado superintendente de Precios Justos, pues nos parece excelente y le auguramos el mayor de los éxitos, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Una persona que no sea ningún tonto, que no sea ninguna persona inexperta, que no sea ninguna persona inoperante, sino que sea una persona ejecutiva, una persona decidida, valiente y además con mucha sagacidad para investigar este tipo de situaciones. Bien, y habló el presidente Maduro entonces de darle a la JVC, a todos los miembros de la JVC, que se van a encargar en su ámbito, en su zona de influencia geográfica, de apoyar y ser el brazo ejecutor de las políticas de defensa de la economía en los diferentes comercios, en los diferentes negocios, en las diferentes empresas, de esa zona, de esa porción del territorio que le corresponde, en carácter de inspectores. Esto es muy importante, pues lo dijo literalmente el presidente Maduro, mencionó que iban a tener el carácter de inspectores, los miembros de la JVC. Y eso es importantísimo, porque si no se les da cualidad, insistimos en esto, si no se le da cualidad legal, potestad, facultad legal, pues difícilmente van a poder ejercer esa labor. Y peor aún, si siendo VC, siendo Partido Socialista Unido de Venezuela, se apersona uno o varios miembros de la VC en un comercio, por ejemplo en una carnicería, y exigen libro, exigen factura, exigen explicaciones, demostración de que ahí se está cobrando el 30% máximo de ganancia, y el comerciante se niega, y además se niega de una manera grosera, de una manera violenta, ¿no? Que eso se vuelve ya prácticamente un enfrentamiento político entre chavista y antichavista, pues eso va a desvirtuar, lamentablemente va a desvirtuar esta función, esta labor que se quiere hacer. Y si no se le da cualidad legal a estas personas, pues va a ser muy difícil que puedan llevar adelante su labor. Incluso yo me atrevería a vaticinar que aun cuando se le dé esa cualidad legal, eso va a traer bastantes problemas, bastantes choques, bastantes conflictos. Lo que va a determinar en la práctica una especie de avance y retroceso en la aplicación de esta medida, donde a la VC primero se le va a crear la gran expectativa de que finalmente van a poder realmente combatir la guerra económica, y cuando comiencen los primeros encontronazos, se va a echar para atrás y se le va a retirar facultad o no se le va a brindar el apoyo a la VC, se les va a dejar prácticamente solas en esta función, y eso va a determinar el fracaso de la medida. ¿Por qué? Porque está el ingrediente político partidista. Por eso es que yo insisto, y vamos a insistir acá desde Trinchera del Poder Popular. Zuliga King también ha escrito sobre esto, ¿okay? Ella también ha impulsado bastante esta idea de cuadricular el territorio, como ya lo dijo el diputado Andrés Eloy Méndez ayer, que el presidente le dio la palabra, y él explicó que se está ya planificando los cuadrantes de defensa de la economía, que es como eso, es como cuadricular el territorio y asignar responsabilidades territoriales en un sistema que debe ser permanente y no esporádico. Bueno, si eso es lo que se quiere, hacerlo a través de la JVC, nosotros en mi persona, en mi modesta opinión, considero que eso puede llegar a ser un error garrafal en este combate, por la experiencia que ya tengo en carne propia
de cómo es la reacción de los comerciantes cuando se intenta este tipo de acciones en caliente, en la práctica, en el día a día. Entonces, para evitar eso, incluso amparos ante Tribunal Supremo de Justicia, leguleyerismo, cuestiones, derecho a la no discriminación, a la no persecución, no sé qué cosa, cualquier cosa que puedan arguir allí los comerciantes. Lo lógico es quitarle el cariz político partidista y por lo tanto no hacerlo a través de las VC, sino hacerlo a través de los consejos comunales, lo cual además empodera al poder popular, que es otro de los aspectos que mencionó el presidente Maduro y que también lo trae desde el tercer congreso del partido y ha insistido mucho en eso. Ayer lo volvió a decir, que el poder popular tiene que tener verdadero poder, que tiene que ser más allá de la retórica, más allá de una figura que realmente no tenga poder. Y que para darle poder al pueblo hay que darle facultades, hay que darle funciones, hay que darle capacidad de toma de decisiones, que en esa dirección apuntan los consejos presidenciales que se están creando sectoriales. Pero, en nuestra opinión, pues sería una oportunidad de oro sumar estas ideas que ya está manejando el alto gobierno de cómo lograr establecer un sistema permanente de inspección y monitoreo para la guerra económica, para el combate contra la guerra económica, pero además hacerlo a través de los consejos comunales, empoderando al poder popular, ¿no? Empoderando al poder popular. Así que bueno, eso, porque un comerciante no puede venir y decir, no, lo que pasa es que este es un consejo comunal y entonces esto es una cuestión político-partidista. Falso de toda falsedad, porque las leyes orgánicas del poder popular son establecidas para toda la ciudadanía y es algo que deben cumplir todos los ciudadanos por igual, son leyes orgánicas. Además, se derivan de disposiciones muy claras establecidas en la Constitución de la República. O sea, que tienen carácter y tienen rango constitucional los consejos comunales. Pero la VC no, la VC es una estructura político, eminentemente político-partidista. Y esto puede representar un conflicto, una reyerta en cada comercio, en cada sector. Y una vez que se planteen las cosas en esos términos, la estrategia se va, como tantas otras veces, como un nuevo y fallido intento de solucionar las cosas. Entonces no queremos que esta vez falle. Para eso, bueno, ojalá se nos escuche y realmente se le dé eso a los consejos comunales más que a las VC. De todas maneras, si es a las VC, bueno, pues que sea a las VC y entonces hacerlo de una manera bien organizada, como lo plantea Javier, bien organizada, que nos permita que esta política no fracase. Bueno, hasta allí los comentarios que tenía que hacerle sobre la intervención en su programa de radio del día de ayer del presidente Maduro. Otro hecho que nos llama la atención, y con esto empalmamos con el siguiente tema, es que el presidente Maduro se refirió al sindicalismo el día de ayer. Habló del sindicalismo y aun cuando no mencionó empresa específica, ni sindicato específico, ni sector específico, habló en términos genéricos. Sin embargo, nos llamó la atención que el presidente no hizo comentario alguno ni se pronunció respecto a los sucesos que son públicos, notorios y comunicacionales, tanto a nivel nacional como internacional, a los sucesos que vienen suscitándose en la empresa Sidor, la siderúrgica del Orinoco, Sidor, que es la acería, tengo entendido, si no la más grande, una de las más grandes de Latinoamérica. Entonces, que tiene alrededor, por cierto, de 15.000, 16.000 trabajadores en nómina. Y el sindicato de trabajadores de Sidor viene con mucha fuerza impulsando una pelea sindical. ¿Una pelea sindical contra quién? Pues no existe ninguna pelea sindical que no sea contra el patrono. O sea, toda empresa tiene un patrono. Y toda en este sistema en que continuamos viviendo, ¿no? Que es el sistema capitalista, que es la lógica digamos, del modo de producción capitalista,
que es justamente la explotación del hombre por el hombre. Donde quiera que exista un patrono y unos trabajadores, va a existir la explotación, porque es inherente, es intrínseco a ese concepto. La única manera de que no exista la explotación es que no haya patrono y que los medios de producción le pertenezcan en propiedad a los trabajadores. Que no exista la propiedad privada, es decir, toda una teoría que viene desde Marx, incluso antes, hasta ahorita. El neomarxismo y todo un planteamiento que hay allí, el socialismo, el comunismo, es decir, todo el gran debate de la izquierda, del pensamiento de izquierda, de la ideología de izquierda. Entonces, donde quiera que exista un conjunto de medios de producción, capital, maquinaria, activos, industriales, y que esos medios de producción le pertenezcan a un patrono que no es, o que es una entidad distinta, jurídicamente distinta y separada, diferenciada de los trabajadores que aportan el factor trabajo a esos medios de producción, existirá la explotación del hombre por el hombre. Contra eso es que combate, en definitiva, la teoría socialista, la teoría comunista, las teorías de izquierda. Eliminar el modo de producción de apropiación privada, el modo de producción de apropiación privada de los medios de producción. Porque ¿qué es lo que hace que el capitalista pueda acumular riqueza para sí de manera privilegiada en detrimento de los trabajadores, de la inmensa mayoría de la población? El control que posee, la propiedad que posee, legal, legítima, jurídicamente establecida, de los medios de producción. En este caso, lamentablemente, es indistinto quién sea el patrono. El patrono puede ser una persona particular, puede ser un empresario privado, X persona, o el patrono puede ser una entidad gubernamental, el propio Estado, pero es patrono al fin. Entonces, las reivindicaciones laborales, la lucha sindical, siempre se va a entablar contra el patrono. Es el trabajo contra el capital. Es el trabajador contra quien posee la propiedad de los medios de producción, que en este caso es el Estado, porque Sidor es una empresa del Estado. Entonces, claro, el Estado, digamos, haciendo un ejercicio hasta cierto punto o bastante retórico, se puede decir, bueno, pero como el Estado en este momento es un Estado que está siendo conducido, ocupado, dirigido por personas que son de las bases populares, que son de pensamiento de izquierda, de ideología de izquierda, que son socialistas y que llevan adelante un proyecto socialista y revolucionario, que por lo tanto ese patrono es el mismo pueblo. Y que por lo tanto, siendo el Estado el patrono decidor, en realidad el patrono decidor no es un patrono aparte, sino que es los propios trabajadores, a través de su Estado socialista, son quienes detentan la propiedad de los medios de producción. Eso es un ejercicio y un malabarismo retórico que no tiene asidero, porque en definitiva los trabajadores de Sidor o de cualquier empresa del Estado, hoy día en Venezuela, no tienen el más mínimo poder de decisión sobre ninguno de esos activos, sobre ninguno de los medios de producción. Y por lo tanto no son los dueños de los medios de producción. Y cuando el trabajador, el que aporta el factor trabajo, no es el dueño de los medios de producción, no puede haber allí sino el sistema perverso, siempre perverso, de la explotación del hombre por el hombre. Eso es una realidad. Eso es una realidad inherente al capitalismo de Estado. No, porque no hay diferencia, capitalismo al fin, no hay diferencia entre el capitalismo privado y el capitalismo de Estado. Lo que varía es quién es el dueño. Si es un particular, una persona perteneciente a la burguesía, una persona privada, o si es el propio Estado el dueño. O sea, al hablar de dueño de los medios de producción, ahí lo clave es esa noción de dueño de los medios de producción. Que sea el Estado, que sean los particulares, eso es indistinto, igualito ese es el capitalismo. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentable, ¿qué es lo que se viene planteando dentro de la lógica de construcción del socialismo? Bueno, que hay que romper con eso
Y la manera de romper con eso es darle la propiedad, la potestad, si no la propiedad, por lo menos la potestad decisoria de disposición sobre los medios de producción a los trabajadores. Lo que se conoce como el control obrero. Eso en realidad es el control obrero, o debería ser el control obrero. Darle a los trabajadores la potestad decisoria sobre los medios de producción. Así la propiedad sea, digamos, del colectivo nacional, ¿no? Una propiedad, bueno, es del Estado, estos son medios que pertenecen a todos los venezolanos, perfecto, pero el control, la disposición, qué se hace con ellos, cómo se utilizan, de qué manera se utilizan, cómo se produce, cuáles son los procesos, la gerencia, la toma de decisiones, tiene que estar en manos de los trabajadores. Y más allá, llevando esto realmente de una manera totalmente consecuente con la lógica de ese socialismo del siglo XXI que se quiere construir, de ese Estado comunal, pues lo lógico es irle transfiriendo la propiedad, incluso la propiedad, la titularidad, la propiedad sobre todos los medios de producción, írselo transfiriendo al poder popular organizado a través de empresas de propiedad social. Que estas empresas dejen de ser empresas del Estado y pasen a ser empresas de propiedad social. Para que sea entonces la sociedad, el poder popular organizado, quien detente la propiedad, quien sea el dueño de los medios de producción. ¿Por qué? Entre otras razones, porque en un sistema de democracia representativa republicana de partidos como el que vivimos, pues en cualquier momento las personas que ejercen el gobierno pueden cambiar y dejar de ser el gobierno actual, los hijos de Chávez, socialistas, revolucionarios, y pasar a ser, por ejemplo, la ultraderecha. Cuando eso sucede, se echa para atrás todo lo anterior. Y entonces el Estado, como es el dueño de los medios de producción, entonces ahora de un patrono favorable, proclive, amable con los trabajadores porque comparten la misma ideología, bueno, pues ahora vamos a pasar a tener un dueño, un patrono, que es de ultraderecha. Entonces mantener las empresas del Estado bajo propiedad, todos esos medios de producción bajo la propiedad del Estado y no bajo la propiedad de la comunidad o del pueblo o de los mismos trabajadores, es un riesgo de que si el gobierno cambia de manos, entonces ahora el patrono que era favorable a los trabajadores va a pasar a ser sumamente contrario a los trabajadores. Y se va a agudizar la lucha de clase y la lucha por el poder. Entonces, dentro de esa lógica es natural que mientras exista el patrono Estado, en este caso, por ejemplo, en Sidor, pues sus trabajadores, esos 16.000 hombres y mujeres que allí sudan todos los días por llevar el pan a la mesa de su hogar todas las noches, van a tener una serie de exigencias, de reivindicaciones laborales por las cuales pelear y exigir. ¿Y a quién se la van a exigir? Se la van a exigir a un capitalista privado. Antes fue así. Antes de que Sidor se nacionalizara, estos trabajadores muy aguerridos pues se enfrentaron a la empresa Termium, que era la que poseía Sidor, que es una empresa privada, una transnacional, multinacional. El presidente Chávez llega, nacionaliza Sidor, y entonces ahora ¿contra quién es la lucha de los trabajadores? Pues evidentemente contra el Estado venezolano, que es el patrón, es el dueño, pues. Es el patrón, es el patrono laboral. Eso es una realidad, eso, o sea, nos vamos a salir entonces de esa lógica, vamos a inventar otra cosa distinta. No, que Sidor es otra cosa, o las empresas del Estado son otra cosa, porque el presidente Maduro es chavista hasta los tuétanos, y nadie lo duda, en lo absoluto. No, simplemente el Estado ejerce un rol de patrono. Ahora, ¿qué ocurre? Allí hay hechos graves que han ocurrido, lamentablemente, y que están, digamos, recorriendo el mundo ya, de unos incidentes, incluso de heridos, que ha habido en las más recientes manifestaciones en esta semana, donde la Guardia Nacional pues ha disparado perdigones a trabajadores que han salido heridos allí en esas manifestaciones en Sidor. El presidente Maduro ayer habló del anarcosindicalismo, que es una modalidad de un sindicalismo de siglos atrás que fue muy virulenta, muy violenta, ¿no? Muy violenta.
y que más que el socialismo iba hacia el anarquismo. Pero ya esto sería entrar en toda una disquisición y toda una discusión sobre las bondades de la doctrina teórica sociopolítica del anarquismo, que es muy interesante. No es 4 tirapiedras rompiendo vidrieras y golpeando gente. No, ese no es el anarquismo. El anarquismo es toda una doctrina, toda una teoría, ¿no? Ahora, no vamos a entrar en eso. El presidente habló de anarcosindicalismo, nos imaginamos que refiriéndose a una versión simplificada de que, bueno, un sindicalismo que no entra en razón, un sindicalismo netamente reivindicacionista, un sindicalismo que lo que busca es irracionalmente obtener remuneraciones para unos trabajadores cuando los niveles de productividad de la empresa no justifican esos niveles de remuneración. Pensamos que a eso se refiere el presidente Maduro. Pero debemos seguir analizando esto. Ya hemos llegado al siguiente corte, vamos a identificar la emisora y a la vuelta continuamos con este tema. Por favor, no se retiren, gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. De vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular, por la mejor 101.1 FM, forjando identidad y nueva ciudadanía, y transmitiéndose en diferido a través de Aporrea Radio en www.aporrea.org para toda la audiencia nacional e internacional. Bueno, hablábamos entonces del tema decidor del sindicalismo, el anarcosindicalismo que mencionó el presidente Maduro el día de ayer, donde él habló de un sindicalismo desfasado, un sindicalismo que se quedó en el pasado, un sindicalismo netamente reivindicacionista, y no este sindicalismo racional, un sindicalismo, digamos, que se requiere para la construcción del socialismo, un sindicalismo, digamos, bueno, que no sea este sindicalismo del pasado. Ahora, no sabemos exactamente a qué se refiere eso, porque el sindicalismo como tal siempre va a abogar por el mejoramiento, siempre, de las condiciones materiales de los trabajadores. Pensar que va a haber un trabajador que tiene un patrono, que no le va a exigir al patrono que le aumente el sueldo, es no pensar en un trabajador, es pensar en cualquier otra cosa. Pensar en un trabajador que tiene un patrono, sea quien sea este patrono, sea privado, sea del Estado, sea quien sea, pero es su patrono. Es el dueño de los medios de producción, es el que toma las decisiones sobre los medios de producción. Y que el trabajador no va a pedir, por ejemplo, contrato colectivo, no va a pedir, va a tratar siempre de que le aumenten los estatiques, de que le aumenten los beneficios para sus hijos, la póliza de HCM, de que le aumenten la recreación y el esparcimiento, de que los periodos de vacaciones, las horas libres, la mejor remuneración para las horas extra. Las condiciones y medio ambiente de trabajo, los uniformes, la seguridad industrial, el sueldo, el salario. Pensar en un trabajador cuyo sindicato no se ocupe de estas cosas, en primer lugar, es su objetivo fundamental, es no pensar en un trabajador, es pensar en otra cosa. Entonces, pensar en un sindicato, que es la organización de los trabajadores, la organización política, la organización de lucha de los trabajadores, para que no se ocupe de estas cosas, sino que piense en los intereses del patrono antes que los intereses del trabajador, es no pensar en un sindicato, es hablar de cualquier otra cosa, de cualquier otra lógica. Claro, muy diferente es que el sindicato se pone violento, de que si hay violencia, y eso es otra cosa. Pero el derecho a la lucha reivindicativa de un sindicato, eso es esencia. Eso es lo esencial de un sindicato. Es muy contradictorio, terriblemente contradictorio, decirle a un sindicato, pelea por la posición del patrono, no pelees por la posición del trabajador.
o trata de llegar a un equilibrio entre las exigencias del patrono o las necesidades del patrono y las exigencias o necesidades de los trabajadores, ¿no? Es bien difícil eso, bien difícil. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Acabando con la lógica obrero-patronal, acabando con la lógica del capital, acabando con la lógica de la explotación, acabando con la propiedad secuestrada de los medios de producción de una sociedad. Y esto se logra en el caso del socialismo del siglo XXI, y fue planteado y ideado así por el presidente Chávez, a través de dos mecanismos: el control obrero, por una parte, y las empresas de propiedad social, es decir, darle la propiedad de los medios de producción al pueblo, al poder popular, a la gente, a los mismos trabajadores, pues los mismos trabajadores también son ese poder popular. Así que bueno, ahí está el meollo del asunto. ¿Qué ocurre? Lamentablemente, en el medio de esta contradicción histórica tan fuerte y este proceso de transición a un socialismo como, ¿no?, de aquello de que no termina de morir y no termina de nacer, en ese problema que todavía estamos, pues entonces ha surgido un terrible choque, muy lamentable, muy vergonzoso además, debo señalarlo, doblemente vergonzoso, entre los trabajadores de Sidor y, bueno, lamentablemente los organismos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, quien, tratando de mantener el orden público en esas instalaciones, pues allí arremetió contra, según las noticias que han sido difundidas por la prensa internacional y por, en este caso, por el portal Aporrea, www.aporrea.org. Incluso hay allí fotografías, testimonios, etcétera. Unas fotografías bien crudas que han salido de trabajadores avaliados por perdigones, con heridas bien fuertes, uno en la espalda, parece que a otro le dieron también en la mandíbula. Además se llevaron 14 trabajadores presos, estaban detenidos, ¿no? Entonces, claro, Venezuela es un país respetuoso, muy respetuoso de los derechos humanos, siempre lo hemos dicho. Más respetuoso que nunca, ejemplo mundial de respeto a los derechos humanos. Reconocido por la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, donde Venezuela da lecciones al mundo de cómo se respetan los derechos humanos, porque Venezuela ha atravesado por situaciones políticas internas muy complejas, muy difíciles, y las ha solucionado y ha salido airoso de esas situaciones sin necesidad de violar ni un solo derecho humano. Caso, por ejemplo, Plaza Altamira, por poner un pequeño ejemplo nada más histórico. Plaza Altamira. ¿En qué país del mundo se hubiese solucionado lo de la Plaza Altamira de la manera que se solucionó aquí en Venezuela, sin violarle el derecho humano a nadie, sin la más mínima represión, sin un solo perdigón? Eso se vivió aquí en Venezuela. Nosotros damos ejemplo, lecciones al mundo de cómo se manejan las situaciones políticas más complejas, de orden interno, de mantenimiento del orden y de la seguridad interna y de la estabilidad del Estado, de derecho, sin necesidad de violar ni un solo derecho humano fundamental. Venezuela se mantiene a la vanguardia en ese sentido. Y es por eso digo que es doblemente vergonzoso que haya sucedido esto en Venezuela, ¿no? Y que entonces tengan que salir estas imágenes al mundo entero de unos trabajadores avaleados con perdigones, con heridas bastante significativas, y regarse y dar recorrido por el mundo entero. Entonces, siempre debemos recordar la frase de nuestro comandante eterno, una frase fundamental porque está en la raíz, en la médula misma de algo que es esencial, básico para el mantenimiento de la revolución bolivariana. Sin eso, imposible que haya la revolución, que es la unidad cívico-militar. Y en la esencia de la unidad cívico-militar, en la médula, el presidente Chávez sembró una frase que la simboliza y constituye, repito, reitero, redundo, su médula, su esencia de esa unidad cívico-militar. Y es aquella frase de: maldito el soldado
que levante las armas o sus armas contra su pueblo, que empuñe su arma contra su pueblo. Maldito el soldado que empuñe su arma contra su pueblo. Y eso se nos metió a todos en la cabeza, no solo a los militares, a nosotros el pueblo también. Y eso forma parte de la esencia de lo que es la unidad cívico-militar. Es prácticamente un pecado capital, un pecado mortal para la revolución bolivariana que los soldados de la patria empuñen sus armas contra el pueblo. No lo hicimos, y por esto hablo también de doble o triple vergüenza, no lo hicimos, no se hizo, ni siquiera con los terroristas asesinos de las guarimbas que acabamos de padecer pocos meses atrás, semanas apenas atrás. Guardias nacionales, todos los vimos, piquetes de la Guardia Nacional, venían los manifestantes en actitud criminal, en actitud violenta, quemando, vandálica, destruyendo propiedades, quemando propiedades públicas y privadas, agrediendo personas, maltratando personas, asesinando personas con guayas, etcétera, decapitando motorizados. Y vimos cómo se acercaban estas personas y les escupían en la cara a los piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana. Y les lanzaron en bolsas excrementos al rostro y al cuerpo de la Guardia Nacional Bolivariana, porque están las imágenes de eso y están los testimonios de eso, no en una sino en varias manifestaciones guarimberas de estas. Y no vimos ni un solo Guardia Nacional Bolivariano disparándole un solo perdigón a ningún salvaje de estos, a ningún criminal de estos. Tenemos entonces los venezolanos que asistir al oprobio y a la vergüenza de ver las heridas de esos perdigones de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, ¿verdad?, de nuestra unión cívico-militar, verlo allí en el cuerpo de un trabajador decidor. Eso nos parece a nosotros que es muy lamentable y que es muy vergonzoso para nuestro país, para nuestro proceso, y que de verdad hay que hacer todo lo humanamente posible para que esto no se produzca, no ocurra, independientemente de las razones que ambas partes puedan esgrimir o tener en el conflicto laboral existente, que se presenta como producto de una lógica que es inherente al sistema de propiedad de los medios y control de los medios de producción, que el sistema capitalista, en este caso el Estado, funge como patrono y los trabajadores como trabajo que ejerce y exige sus reivindicaciones laborales, independientemente de las razones de la gerencia que pueda tener la gerencia de la empresa, independientemente de las razones que puedan tener los trabajadores. Es imposible que nosotros vayamos a tirar por el caño años de construcción de la Unión Cívico-Militar, porque cosas como esta son las que dan al traste en muy poco tiempo, dan al traste con todo eso que se ha sembrado y con todo eso que se ha construido en torno a la Unión Cívico-Militar. Vamos a darle cabida a una llamada telefónica. Sí, buenos días, estás al aire. Muy buenos días, Luis Enrique, muy buenos días a todas y todos los que se atrincheran de lunes a miércoles a través de la 101.1 La Mejor, y a los amigos y amigas que nos siguen a través de Aporrea Radio. Un abrazo revolucionario y respetuoso para todos y todas. Hola, Zulica. Hola, Luis Enrique. Bueno, adelante, Zulica es coproductora de Trinchera del Poder Popular. Acuérdense siempre de eso, por favor. Quería felicitarte por el tema que estás abordando el día de hoy. Adelante, Zulica. Como es costumbre ya, de manera seria y objetiva, bueno, buscando siempre el debate, ¿no?, y el punto de equilibrio en cuanto a las ideas que se expresan allí en el programa. Bueno, Luis Enrique, yo quería, fíjate, que traer a colación, producto de esta situación que se dio en la empresa, en Sidor, producto de la violencia generada, la disconformidad que hay por parte del sector de los trabajadores, hay que considerar, Luis Enrique, que esa nómina que se refiere a un número aproximado de 16.000 trabajadores, que creo yo que es una nómina que debe estar abultada, ¿producto de qué, Luis Enrique? ¿De qué? ¿Qué sucede allí? El clientelismo, Luis Enrique. Si pasáramos a sincerar esa nómina, yo creo que nos sorprenderíamos de verdad con la resulta que diera la misma. Es muy posible. ¿Cuántos empleados hacen falta verdaderamente para que esa empresa funcione como se espera? Ahora bien, el Estado está llamado a abrir pues una puerta y sentarse
a debatir, a sentarse, a discutir, pues esta situación hay que pararla, sentarse con los trabajadores, con los líderes que están representando esta masa trabajadora y llegar a un punto de encuentro, porque es inaceptable lo que se está sucediendo allí. Todos sabemos cómo empieza la violencia, ¿verdad? Pero no sabemos cómo termina. Ni sus Esto consecuencias a largo plazo. Una vorágine que a nada conviene, ni a los trabajadores, ni al país, ni al Estado, por supuesto. Creo que llegó el punto donde ya debe cesar este enfrentamiento. Ya quedó demostrado quién tiene la fuerza. Obviamente es el Estado. Aquí hay una disparidad en cuanto al despliegue de fuerza. La razón es la fuerza que debe imponerse acá, ¿no? La fuerza de la razón, de la lógica y del sentido común. Yo creo que toda reivindicación es justa, ¿verdad? El derecho de los trabajadores para una vida más justa, sus reivindicaciones en todo el aspecto laboral es justa. Pero a veces, Luis Enrique, y esto lo digo de manera responsable, a veces utilizan a la masa trabajadora, los líderes, y crean unos contratos leoninos que son muchas veces inviables, Luis, creando expectativas a esa masa trabajadora y con ello pretender arrodillar al Estado, producto de que se sabe que es una empresa de valor estratégico. No quiero referirme aquí a la masa trabajadora, me estoy refiriendo a veces a algunos sindicatos que hacen eso. Quiero pensar que no es el caso en este momento de Sidor, porque no conozco los intríngulis de lo que ellos solicitan en cuanto al contrato colectivo. Pero por lo poco que he escuchado, creo que son inviables muchas de las cláusulas que ellos tienen allí planteadas. Entonces llegar a un punto de encuentro, o sea, alguien tiene que ceder y sentarse. Aquí yo creo que el gobierno tiene una oportunidad ahora de demostrar que el diálogo es la vía. Y bien, como referías tú, Luis Enrique, y lo hablábamos el día de ayer, a mí me parece vergonzoso, de verdad, y triste, de verdad que me produjo mucha tristeza el hecho de ver cómo se usó la fuerza en cuanto a las armas se refiere, a través de los perdigones que fueron usados para reprimir la protesta. Quizás esta derivó en una protesta violenta, lo cual también no se puede decir. Toda protesta que derive en violencia, Luis Enrique y amigas y amigos que me escuchan, se desvirtúa. La protesta debe ser cívica, en un marco claro a lo que se quiere, con ideas claras, ¿verdad?, competitorias claras, pero sin generar violencia, porque vas a tener la fuerza que te va a reprimir, porque hay que poner orden, porque si no se impone anarquía, pero no puede ser desproporcionar la fuerza, es como China versus arma o de fuego, eso no puede ser. Fíjate, bien referías tú lo que decía nuestro eterno comandante, maldito aquel soldado que levanta las armas contra su pueblo. Mira, eso no puede suceder, porque veo con tristeza, veo con un poco de indignación, ¿por qué no se usaron entonces las armas cuando los asesinos terroristas que convirtieron al país en un estado de caos total y absoluto, donde hubo muertos, donde hubo asesinatos viles, donde hubo daños al patrimonio nacional, con millonarias pérdidas para el Estado? ¿Por qué no se usaron los perdigones? Entonces no se puede, lo que es igual para el pavo, igual para la pava. Respeto a la masa trabajadora. Yo creo que eso debe ser sometido a una revisión profunda por parte del gobierno. O sea, no puede ser utilizadas las armas contra el pueblo. Pero si no se usaron para un lado, tampoco se puede usar para otro. Creo que es una crítica importante hacer aquí en este momento. En ese particular estoy haciendo un escrito en este momento, y en el cual voy a mandar a Porrea sobre lo que está sucediendo en Sidor, y bueno, se refiere un poco a lo que estamos hablando en el día de hoy en el programa. Pero creo, Luis Enrique, que los líderes sindicales tienen un rol preponderante en esta situación. Creo que deben sincerar el contrato colectivo, deben bajar un poco las expectativas que tienen, porque la situación no está para pretender arrodillar al gobierno y mucho menos al Estado. Creo que es una situación delicada y el gobierno tiene que jugar la carta que es la carta del diálogo, llegar a un punto de encuentro. El diálogo nunca hace daño, todo lo contrario,
se pueda alargar en el tiempo el diálogo, pero lo que no podemos permitir es que se siga alargando esta situación en Sidor, porque se va a hacer inaguantable y puede llegar a afectar la economía, inclusive los niveles de producción, y eso es inclusive desde el punto de vista político traería inclusive consecuencias. Yo pienso que el Estado debe ser más responsable y pienso que el gobierno tiene un rol que jugar aquí, que es buscar el punto de acuerdo, punto de coincidencia, respetando las plenas libertades que nos habló el comandante Hugo Rafael Chávez Frías aquel 8 de diciembre en su última locución, que le decía a nuestro comandante camarada, ahora presidente, Nicolás Maduro: Nicolás, gobernar al lado del pueblo, eso sí, respetando las plenas libertades. Entonces, en respeto a aquellas libertades, el derecho a la protesta, las armas no pueden ser utilizadas como método de persuasión, no, ni de represión. Eso quedó en el pasado, eso ya estaba erradicado, eso no puede volver a suceder. Entonces, gracias por el espacio, a las amigas y amigos que me atendieron en este momento, y bueno, seguimos en contacto todo el tiempo como debe ser y tratando de aportar ideas para el debate. Un abrazo, Luis Enrique. Gracias, Zuleika. Bueno, hemos llegado al siguiente corte del programa. A la vuelta continuamos con este tema que es muy relevante. Por favor, no se retiren. Gracias. No se aparte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. Continuamos, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Vamos a continuar entonces con el tema que nos ocupa. Bueno, ya yo creo que con la intervención con que cerramos el último segmento del programa de Zuleika, pues ha quedado bastante claro este tema de Sidor, que independientemente de la razón o no que exista de parte y parte, porque seguramente hay argumentos racionales, razonables, de parte de los trabajadores, como de igual manera hay argumentos racionales, razonables de parte del patrono empleador en este conflicto. Y bueno, pues lo lógico es el diálogo, como dice Zuleika, ¿no? Sentarse, dialogar, conversar, negociar allí las condiciones de la contratación colectiva, entrar en razón, ceder posiciones una parte y la otra y llegar a un punto en común. Pero lo que sí es totalmente inadmisible por vergonzoso y por peligroso para lo que es la esencia de la Revolución Bolivariana es que la Guardia Nacional Bolivariana le esté disparando perdigones a un conjunto de trabajadores, independientemente de cuál sea la circunstancia dentro de la cual se produzca ese acontecimiento. Así que bueno, es nuestra posición desde acá, desde Trinchera del Poder Popular, que nos parece ser la posición que se corresponde con nuestra conciencia revolucionaria y con nuestros principios y valores fundamentales que nos orientan en esta lucha día a día en la construcción del socialismo, del Estado comunal, del poder popular, del bienestar mayor posible para el pueblo venezolano. Luego tenemos por acá, bueno, está entrando un mensajito de texto, vamos a ver si es un mensajito para el programa. Un segundo, vamos a ver qué dice este mensajito. Ok, no, es de otra cosa. Muy bien. Les comentaba que el tercer tema para el día de hoy, ya hablamos de la intervención del presidente Maduro, el anuncio de los cuadrantes, de la asignación de responsabilidades, de facultades de fiscalización formales a las VC a lo largo de todo el territorio nacional para el combate contra la guerra económica, el empoderamiento del poder popular en ese sentido, y ya hablamos también del tema de Sidor, que tiene mucho más tela que cortar. Ambos temas tienen muchísimo más tela que cortar, pero lamentablemente el tiempo en radio es implacable y hay que irse ciñendo un poco a la pauta. El tercer tema fue unas declaraciones que hizo el exsecretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez Araque, y también, pues, por supuesto, expresidente de PDVSA, exministro, exembajador, es decir, toda una serie de cargos muy importantes que ha ocupado el camarada Ali Rodríguez Araque a lo largo de la Revolución Bolivariana.
tanto estando el presidente Chávez en vida como ahora en esta nueva etapa de la revolución con el presidente Nicolás Maduro al frente. Y él, bueno, yo voy a leer la nota de prensa que sale publicada por Yahoo, ¿no? Por el portal de Yahoo, que no es un portal revolucionario, es un portal, del pensamiento capitalista de derecha. Y dice así: Venezuela debe definir mejor su política económica, dice titular de UNASUR. Caracas, 10 de agosto, por F. El secretario saliente de la UNASUR, el venezolano Ali Rodríguez, dijo hoy que Venezuela debe definir mejor el perfil de su política económica y advirtió que el Estado no puede asumir el control de todas las actividades de la economía dado que su eficacia es muy limitada. Está demostrado que el Estado no puede asumir todas las actividades económicas, agregó el secretario de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, en una entrevista publicada hoy por el diario venezolano El Universal. Debe haber una definición en cuanto a los roles que va a cumplir el sector privado, estableciendo las regulaciones para evitar la formación de monopolios. ¿Qué vamos a hacer con un conjunto de actividades en las cuales se ha venido metiendo el Estado y que están francamente mal y no lo podemos ocultar?, dijo. Rodríguez, que ocupaba la Secretaría General de la UNASUR desde el 2012, fue una de las figuras más prominentes del gobierno de Hugo Chávez, 1999-2013, como ministro de Petróleo y Minas, de Energía Eléctrica y Relaciones Exteriores, además de ser secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Venezuela finalizó 2013 con una inflación que superó el 56%, a lo que se suma una crisis de escasez y desabastecimiento que ha ido golpeando todos los sectores económicos del país. Rodríguez, que traspasará este mes la Secretaría de la UNASUR para asumir la Embajada de Venezuela en Cuba, considera que el Estado debe hacer ciertas definiciones estratégicas que no están claras. ¿Qué vamos a hacer con la siderúrgica? Yo no estoy proponiendo que se privatice, pero vamos a continuar pasando más actividades al Estado cuando su eficacia es muy limitada, cuestionó el también militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, en referencia a la siderúrgica del Orinoco, Sidor. Sidor, actualmente controlada por la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, ha sido escenario de diversos conflictos laborales tras la nacionalización ordenada por Chávez en 2008. Por otra parte, Rodríguez evaluó los temas pendientes que dejará en UNASUR y aseguró que su mayor empeño fue proponer, como eje estratégico, para todo el proceso de integración, una política que tenga como foco principal el problema de los recursos naturales. Continúa la nota con el asunto de la UNASUR y llega hasta su fin. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque el tema que me interesa es justamente esas opiniones que me parecen tan contradictorias con la ideología revolucionaria, bolivariana, socialista de izquierda, que tengo que señalarlo y tengo que fijar posición al respecto. Porque cuando el camarada Ali Rodríguez habla, fíjense ustedes lo clave de esto, ¿no? Primero, cuestionar la eficacia o la eficiencia de las nacionalizaciones, metiéndolas a todas en un mismo saco. Una cosa es Sidor, que es un monstruo gigantesco, con miles de problemas y dificultades, con enormes problemas también de corrupción y de desviaciones que para nadie son un secreto. Y otra cosa muy distinta es el resto de las nacionalizaciones. Porque ahí tenemos, por ejemplo, y el propio presidente Maduro lo ha señalado muy recientemente, públicamente, donde ha exalzado las bondades de procesos de nacionalización y de empresas nacionalizadas, empresas públicas, empresas del Estado, como es el caso, por ejemplo, de PDVSA, de CanTV, de Movilnet, de empresas mixtas muy importantes y que son del Estado, pues, y que funcionan bien. Acá en Trinchera del Poder Popular hemos mencionado los casos, por ejemplo, de Benvidrio, Venezolana del Vidrio, compañía anónima. Hemos mencionado los casos, por ejemplo, de Lácteos Los Andes. O sea, hemos mencionado algunos casos bien relevantes que contradicen esta opinión de Ali Rodríguez Araque. Y Ali Rodríguez Araque entonces dice, no, que es una frase que nos parece bien curiosa, que él dice: hay que definir el rol que va a cumplir el sector privado, estableciendo las regulaciones para evitar la formación de monopolios. ¿No? ¿Qué vamos a hacer con un conjunto de actividades en las cuales se ha venido metiendo el Estado y que están francamente mal y no lo podemos ocultar? ¿Cómo que se ha venido metiendo el Estado? El Estado tiene que meterse en todo. Esa es su potestad, esa es su facultad. Si no, no estamos hablando de un socialismo. Si vamos a decir que el Estado no puede intervenir, no puede meterse, entre comillas,
en las actividades económicas, sino que eso hay que dejárselo al sector privado. Amigo, no estamos hablando de socialismo, estamos hablando de neoliberalismo. Estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. A que hay problemas, que hay ineficiencias en las empresas públicas, también las hay en las privadas, me perdonan. Altas ineficiencias en las empresas privadas. Empresas que incluso paralizan su producción. Creo que tenemos una llamada en espera, Leo. Buenos días, ¿estás al aire? Buenos días, Luis Enrique, nuevamente yo, Zulica Quín. Hola, Zulica, adelante. Brevemente, con respecto al tema que estás abordando, insisto, la figura del control obrero, Luis Enrique. O sea, o apostamos a la masa trabajadora, al sector que quien levanta la producción son los obreros, ¿verdad? En toda fábrica, en toda empresa. Y apostamos a ello porque queda demostrado que no siempre la gerencia que se pone ante determinadas empresas que han sido rescatadas o estatizadas por el Estado, ¿verdad? La redundancia, esos gerentes, esa burocracia, quizás son las que no han sido efectivas en la conducción de los procesos, ¿no? Llevando a estas a bajos niveles de producción que no cubren las expectativas que se pudieron haber creado. Entonces creo firmemente en la necesidad de traspasar al control obrero el funcionamiento de las mismas, que den muestra de su capacidad y poder entonces refutar con la acción, ¿verdad? Con la acción que sí se puede, que los obreros tienen un rol preponderante ante este momento histórico que estamos viviendo y en los cambios profundos que se espera. Entonces creo firmemente, Luis Enrique, y yo sí me la juego y apuesto al control obrero, y que no es la burocracia, no son estos tecnócratas, porque muchas veces son tecnócratas que ponen esos cargos al frente de determinadas empresas que llevan a la ruina inclusive algunas de ellas. Adelante, cambio y fuera. Cambio y fuera, Zulica. Control obrero, muy importante. Concepto que, por cierto, no es nuevo, ni es privativo de la ideología de izquierda. El control obrero no es más que el empowerment japonés. Todos los que han estudiado algo de gerencia, de ciencias gerenciales, saben de lo que les estoy hablando. Empowerment, empoderamiento. El empoderamiento de los trabajadores dentro de una empresa. Eso es un principio gerencial de la gerencia japonesa y que está a la vanguardia de la teoría gerencial moderna. Los trabajadores son los que están más capacitados y calificados para saber qué es lo que hay que hacer dentro de las empresas. Y hay que darles el poder y la autoridad suficiente para que ejerzan ese poder. Eso se llama justamente como empoderamiento, empowerment. Es el término técnico que se utiliza en ciencias gerenciales para eso. Eso no es nada nuevo, el control obrero. Tiene un fundamento muy claro dentro de la misma lógica del manejo gerencial de las empresas. Entonces, por ese lado, ¿no? Y por el lado político, ideológico de izquierda, pues ni hablar, ¿no? El fundamento que tiene el control obrero como un paso fundamental para materializar, concretizar el socialismo, es decir, la propiedad, ceder la propiedad de los medios de producción a los propios trabajadores, al propio trabajo. Bueno, pero retomemos esto porque me parece fundamental lo de Alí Rodríguez Araque, porque es bien delicado. Así como José Vicente Rangel, camarada José Vicente Rangel, en semanas atrás habló de las expropiaciones injustas que ha hecho la revolución bolivariana. ¿Okay? Injustas, ¿por qué? Porque no se le ha pagado el precio, el justiprecio que vale. Expropiaciones que muchas veces esos avalúos, que es un poco de chatarra y un poco de problemas que se están comprando allí, que valen mucho menos de lo que a la final se fija en el avalúo, y estas personas reciben mucho más dinero por los activos que están entregando, haciendo un negocio redondo, un pingüe negocio con eso. ¿Eso es injusto? Claro, eso es injusto para el pueblo venezolano. Expropiaciones injustas para el Estado venezolano, expropiaciones injustas para el pueblo venezolano, no para el propietario, no para el terrateniente, no para el empresario que agarra un poco de maquinarias industriales que ya vencieron su vida útil y que puede ser catalogado prácticamente como chatarra, y lo presenta como si fuera nuevo de paquete, y se avalúa eso y se le aprueba comprárselo como si fueran maquinarias nuevas. Y después de paso mantienen el control por patentes de esa tecnología, de esas maquinarias, y entonces se niegan a suministrar los repuestos, como está sufriendo ahorita, por ejemplo, Benvidrio con eso. Gracias a Dios que con ingeniería venezolana
nos estamos independizando de esa dependencia tecnológica, valga la redundancia, y ya Benvirio está procurando adquirir nuevas tecnologías, en este caso con proveedores italianos, para y además diseñando piezas y partes y componentes electrónicos de las maquinarias con tecnología, con ingeniería nacional, para solucionar el problema. Entonces, esos son nacionalizaciones injustas, esos son expropiaciones injustas. ¿Injustas para quién? Y así como cuestionamos en ese momento esas opiniones de José Vicente Rangel, de igual manera vamos a cuestionar estas opiniones de Ali Rodríguez Araque, porque lo que Ali Rodríguez Araque está diciendo allí, y nos parece insólito, increíble e inimaginable, que provenga de Ali Rodríguez Araque, un hombre que viene de las luchas armadas de izquierda, de los cerros, de las montañas de este país, en la guerrilla. Un guerrillero como Ali Rodríguez Araque, con pensamiento de izquierda de toda una vida, venga a hablar de que el Estado debe entrar a regular a los agentes económicos privados para evitar el monopolio. Hermano, esa es la teoría de la mano invisible del mercado. Ali Rodríguez Araque con esa frase dio la definición del librito de texto de lo que es la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado, el libre mercado, el liberalismo económico, que en su versión más extrema y virulenta constituye el neoliberalismo económico, establece que hay que dejar que los agentes económicos privados manejen la producción y la economía, y que el Estado solamente debe intervenir mínimamente para garantizar que no se produzcan monopolios. Porque entonces la libre competencia determinará la más óptima y eficiente asignación de los recursos en la economía y la más óptima fijación de los precios. Bueno, esto es la mentira y el engaño más grande que existe, porque se ha demostrado que el liberalismo económico y el neoliberalismo económico, con esa mínima intervención del Estado en la economía, lo que conduce al cabo es al desastre, como se demostró acá, por ejemplo, en Latinoamérica, en la década perdida de los años 90 y 80 incluso, del siglo pasado. Y ahí está Argentina, por ejemplo, nuevamente de rodillas frente a un mecanismo perverso de especulación financiera con los fondos buitres, sometido a las consecuencias de ese neoliberalismo salvaje. Entonces, o creemos en la mano invisible del mercado, que es esta doctrina que ahora nos trata de pasar de contrabando, lamentablemente debo decirlo así, en una entrevista aparentemente inocua, pero no es inocua. Nos parece gravísimo, porque es una cosa que toca la esencia fundamental de una postura ideológica. Bueno, o somos neoliberales o somos socialistas. O somos capitalistas o somos moluscos. Pero hay que definirse, hermano. Esta ambigüedad no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, si somos socialistas y si no creemos en el neoliberalismo y no creemos en el liberalismo económico, mal podemos decir que son los agentes económicos privados, libremente, con un mínimo control por parte del Estado, los que van a generar la producción en este país, porque gozaron durante décadas de esa libertad. ¿Y dónde estuvo la producción en este país? La historia demuestra con hechos la falsedad de ese argumento. Aquí durante décadas en la Cuarta República los agentes económicos privados gozaron de las más amplias libertades y de las más amplias condiciones súper favorables para producir, y no produjeron, no desarrollaron el aparato productivo, se dedicaron al rentismo petrolero de los petrodólares. Entonces eso va a cambiar aquí en este país porque Ali Rodríguez Araque lo diga. Vamos entonces a caer en el error de reprivatizar, de echar para atrás las nacionalizaciones y expropiaciones y volver a las privatizaciones neoliberales de los 80 y de los 90, que llevaron a Venezuela y América Latina entera al borde del desastre histórico. Vamos a volver a eso, a justamente todo aquello que con más fuerza combatió el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y por el cual ofrendó su vida. O vamos a pensar en modos alternativos como por ejemplo, y bien lo dijo Zulica y lo insistiremos aquí una y otra vez, como por ejemplo el control obrero. No se ha llevado a fondo el control obrero, o el control popular, no se le ha dado verdadera rienda suelta, poder verdadero al pueblo, al poder popular, siempre tutelado
siempre de a poquito, siempre con temor de soltar la fuerza poderosa del pueblo y darle poder verdadero, facultades, potestades, funciones, recursos, control directo sobre sus recursos, propiedad directa de los medios de producción. O nos metemos en el socialismo o nos quedamos en un reformismo cobarde que no nos va a llevar a nada, sino al retorno y a la reinstauración, lamentablemente, del capitalismo y del neoliberalismo. Entonces, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy, comentando pues estas opiniones de Ali Rodríguez Araque, que nos parecen gravísimas desde el punto de vista ideológico y una contradicción y un contrasentido viniendo de un hombre de izquierda como él. De todas maneras, esto queda, por supuesto, para el debate, porque aquí, lejos, muy lejos de ser sectarios y de ser trancados o cerrar las ideas y botar la llave, ¿no? Y trancar el candado y botar la llave, no, en lo absoluto. Es un debate, pero aquí planteamos nosotros esta contraargumentación a lo que ha expuesto recientemente en una entrevista que le realizaron a Ali Rodríguez Araque. Bueno, queridas usuarias y usuarios, llegamos al final del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias y será hasta el lunes. Eso es todo, amigos.